Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutos a que se vayan conectando más personas para ya comenzar con este webinar. Mientras tanto, les vamos dando un poco de contexto. Para los que no nos conocen, nosotros somos Jamespot y este es uno de nuestros webinarios mensuales que realizamos sobre la comunicación interna. Entonces, el día de hoy vamos a realizar un webinar sobre cómo implementar un plan de comunicación en tu asociación, pero en otros meses hemos hablado sobre colaboración, participación, todo dirigido hacia recursos tecnológicos, herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, estamos muy emocionados acá de hacer el webinario el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema súper interesante y más que todo, un tema que, bueno, en los últimos meses hemos estado hablando con varias asociaciones al respecto. Y bueno, es un tema un poco con novedades, con nuevas cosas interesantes que pueden ayudarlos en sus departamentos de comunicación. Entonces, bueno, antes de comenzar, como les decía, estamos esperando unos minutos. Igual me gustaría presentarles a Natalia para los que no nos conocen todavía. Bueno, mucho gusto es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Customer Success Manager de Jamespot y acompaño a todos nuestros clientes en el lanzamiento de su plataforma colaborativa. Y ya por mi lado, yo soy Juan Pablo, Account Executive también en Jamespot. Y bueno, vamos a darles una pequeña introducción a Jamespot y ya vamos a comenzar con el webinario. Entonces, bueno, Jamespot, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, además de hacer los webinarios mensuales sobre temas súper interesantes de comunicación interna, lo que hacemos es que tenemos herramientas justamente para potenciar la comunicación. Entonces, nosotros trabajamos con diferentes tipos de organizaciones, con asociaciones, empresas pequeñas, empresas grandes, privadas, públicas, pero lo que buscamos es facilitar la manera como nos comunicamos, como nos comunicamos tanto con nuestros asociados, puede ser los asociados, las empresas que están asociadas a la organización o los adherentes o los socios, eh, pero también pueden ser, por ejemplo, empleados. Es verdad que hoy en día la tecnología nos puede ayudar mucho a potenciar la comunicación y eso es lo que nosotros buscamos, facilitar los procesos y estar mejor comunicados. Entonces, ¿qué te parece, Natalia? Si comenzamos con el Perfecto. escenario. Dale, perfecto. Empecemos. Bueno, para esta parte, entonces la idea de este webinario es que vamos a tratar tres temas principales. El primero es por qué es importante contar con un plan de comunicación para tu asociación, los errores comunes que cometemos al no contar con un plan de comunicación y cómo implementar este plan de comunicación. Al final del webinario, la idea es que vamos a responder a todas las preguntas que puedan tener. Iniciemos entonces. Bueno, el primer tema, porque es importante contar con un plan de comunicación. Bueno, antes de empezar, me gustaría de pronto que ustedes en el chat que tenemos en Livestorm me respondan para ustedes porque es importante contar con un plan de comunicación. Vamos a ver cuál es su opinión al respecto. Nosotros, como les contábamos, hemos estado hablando con ya varias asociaciones y digamos que todas tienen prioridades diferentes con respecto a la comunicación. Entonces, bueno, si nos pueden dar su opinión sería magnífico. Claro, además que hay diferentes tipos de asociaciones, ¿no? Sobre todo eso, es decir, pueden haber asociaciones, hemos hablado con asociaciones que agrupan médicos, pacientes, otras asociaciones agrupan empresas industriales. Entonces, lo importante es que una asociación básicamente va a representar un grupo, ya sea de empresas o de personas, pero eso es lo que, Con un digamos, interés común. un Exacto. interés común. Entonces, bueno, no sé si nos pueden... Sí, bueno, tenemos Carolina que nos dice, hola, creo que sin estrategia no hay grandes resultados, por eso un plan es necesario. Eduardo también nos dice, permite proyectar la actividad de la asociación hacia el exterior e incrementar su influencia. Bueno, claro que sí, los dos tienen mucha razón sobre el tema. Y sí, bueno, si digamos que nosotros hemos identificado 5 elementos claves, pueden haber muchos más, pero digamos que uno de los principales, por ejemplo, es
para fortalecer precisamente la relación con los socios. Nosotros decimos socios, algunas personas más llaman los socios adherentes, asociados, pero digamos que son las personas que pagan una membresía para ser parte de las asociaciones, así como lo entendemos nosotros. Y digamos que es importante un plan de comunicación para fortalecer la relación con ellos, porque digamos que son la parte central de una asociación, pero adicionalmente es fortalecer la relación con todas las partes interesadas de una asociación, que quiénes son, digamos, está el comité directivo, están los colaboradores, están los asociados y los aliados. Entonces, digamos que el plan de comunicación nos va a servir para fortalecer la relación con todo este tipo de audiencia. Adicionalmente, un plan de comunicación es importante para poder crear y mantener el sentido de pertenencia. Pues si no comunicamos con nuestras partes interesadas, no conocemos, no los escuchamos, no los tomamos en cuenta en todo el desarrollo de actividades que tenemos, pues ellos no se van a sentir involucrados y van a perder el interés. Y pues digamos que esto, si los socios, por ejemplo, no tienen sentido de pertenencia y no están interesados, en algún momento pues van a salirse de la asociación. Entonces, por eso es importante el plan de comunicación. Adicionalmente, un plan de comunicación nos permite mejorar el rendimiento y la productividad. Esto va a ir más ligado, por ejemplo, con el tema también de potenciar la colaboración y el trabajo en equipo. Porque cuando las personas conocen el objetivo que tiene la asociación, hacia dónde quiere ir, cuáles son las acciones que van a poner en acción, van a implementar para alcanzar esos objetivos, pues vamos a poder alinearnos todos y pues obviamente este sentido de pertenencia va a permitir que las personas se encuentren interesadas y pues van a ser más proactivas y esto a su vez va a mejorar el rendimiento y la productividad. Adicionalmente, este plan de comunicación nos va a permitir favorecer la comunicación transversal. Cuando no se cuenta con un plan de comunicación, ahorita lo vamos a ver en los errores, tendemos a utilizar como los medios que son más fáciles para nosotros y es hacer la comunicación descendente. Entonces enviamos un correo electrónico, enviamos una newsletter, pero realmente no hay ese punto de contacto humano que es tan importante en las asociaciones. Y por eso es tan importante planificar diferentes tipos de contacto directo e indirecto con nuestros socios y con todas nuestras partes interesadas. Bueno, Juan Pablo, te doy la palabra con respecto a los errores. Cuéntanos un poco. Bueno, digamos que hemos identificado errores clásicos al momento de no contar justamente con un plan de comunicación. Entonces, hemos puesto 5 de los errores como más comunes que encontramos con las asociaciones, perdón, con las que hemos estado intercambiando en los últimos meses. Entonces, bueno, primero que todo, pensar que el correo electrónico es el mejor canal para comunicar. Eso es un error clásico, porque en la mayoría de asociaciones pues se utilizan sistemas que en su momento fueron muy útiles, por ejemplo, newsletter, por ejemplo, boletines que se envían frecuentemente con una frecuencia determinada, o simplemente correos electrónicos directamente a cada asociado, a cada persona. Entonces, esto porque puede ser un error. Para es un secreto que hoy en día, digamos que todas las personas reciben muchos correos al día, como puede ser publicidad, newsletters justamente, pueden ser correos que uno está suscrito de empresas que uno le interesa. Pero ¿qué pasa mucho? Como recibimos tanta cantidad de correos, se corre el riesgo, primero de que todo, de saturar con información a las personas adheridas, a los asociados. Segundo que todo, se corre el riesgo de que este email, este correo, se vaya a la carpeta de spam. Y tercero, lo más, digamos que problemático acá, es que una newsletter puede enviarse, por ejemplo, no sé, todos los lunes con información importante. Entonces, el departamento de comunicación tiene una herramienta, monta una newsletter con información que recopila sobre tendencias, sobre información clave del sector, etcétera, eventos, por ejemplo, y lo envía directamente a los asociados. Yo como asociado, por ejemplo, me llega mi correo, yo puede que sí lo abra, me llega y lo abro, pero yo, como puedo que esté ocupado, lo leo rápido, ni siquiera capto la información y ya. Y el correo se va a la carpeta de archivados. Entonces, ¿qué pasa? La asociación va a pensar, el departamento de comunicación va a pensar que la persona efectivamente abrió el correo porque tenemos unos indicadores, pero yo realmente no lo leí. Entonces, el índice de lectura no siempre corresponde al índice de apertura de los correos electrónicos. Entonces, eso es otro de los riesgos de los correos electrónicos.
¿Cuál es el segundo, digamos que, error más común que hemos evidenciado con las asociaciones? No contar con canales de comunicación bidireccionales. Entonces, cuando nosotros solamente utilizamos, por ejemplo, correos, no damos el espacio para escuchar el feedback, para escuchar qué es lo que piensan los adheridos, las personas, sobre varias cosas. Puede ser, por ejemplo, el formato de comunicación. Puede ser, por ejemplo, no sé, el contenido, las fechas de los eventos, de las conferencias. No hay un espacio de discusión que sea realmente útil. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que las personas respondan los correos, pero eso tampoco permite que los demás, por ejemplo, muchas personas me pueden hacer a mí como director de comunicación la misma pregunta, entonces los socios no pueden ver las preguntas que se están haciendo al mismo tiempo los demás socios. No es un espacio activo en el cual haya participación y colaboración. Entonces, esto es uno de los riesgos. Eh, Igualmente, pues como no existe este canal, esto puede ocasionar que haya falta de participación, falta de compromiso, que es lo que también decía Natalia, falta de implicación en las iniciativas de la asociación justamente, y pues todo esto puede llegar, puede lidiar a que la persona pues simplemente no se sienta pues motivada a participar realmente en la asociación que justamente me representa, ¿no? Entonces, ese es el segundo error. Tercero, el tercer error es no planificar su comunicación y no determinar una frecuencia para hacerlo. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Algunas asociaciones no tienen un calendario editorial. Entonces, es importante generar un calendario editorial en el cual nosotros podamos organizar la información que vamos a enviar y la frecuencia con la cual la vamos a enviar. Entonces, puede que, por ejemplo, haya surgido un evento dentro de un mes que no estaba previsto en el calendario, pero si nosotros tenemos organizado un calendario editorial, podemos incluirlo, enviarlo sin perder la organización del mismo calendario, la frecuencia que se envía. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues esto le va a generar un hábito a los asociados, a los socios, con respecto a la comunicación justamente y pues mantener su interés. Si yo como socio sé que voy a recibir información útil, pertinente, con una frecuencia determinada, que sea información que sea fácil de entender, fácil de leer, pues es mucho más probable justamente que yo esté activo en la asociación. Y bueno, ya por último, el cuarto error que nosotros también hemos identificado es no centralizar la información en un solo lugar y facilitar acceso a la misma. ¿Qué ocurre? Es muy probable que la información vaya a evolucionar. O sea, que las tendencias, por ejemplo, si somos una asociación que agrupa empresas de un sector en particular, es muy probable que día a día vayan surgiendo nuevas tendencias, vayan surgiendo nueva información en Internet, nuevas noticias. Y si nosotros como asociación no tenemos un espacio en el cual tengamos la última información, es decir, la información actualizada, la información pertinente, pues es muy probable que cuando los asociados, los socios, entren, por ejemplo, a la intranet o al área privada de la asociación, pues no vayan a encontrar información útil, no van a encontrar la información que realmente es pertinente. Entonces, es clave tener en cuenta que la información puede convertirse fácilmente obsoleta si no se mantiene al tanto, no se mantiene actualizada. Por otro lado, esto también puede generar desinformación. Es decir, si yo tengo información incorrecta, que es de hace un año, y yo la tengo montada en mi intranet desde hace un año, eso puede generar desinformación y, bueno, afectar la percepción que tienen los socios sobre la asociación que los representa. Entonces, estos son cuatro de los errores que nosotros hemos identificado. Hay algunos otros errores comunes, pero nosotros queremos que justamente este webinario vayamos como a lo más común, a lo más concreto. Entonces, ya teniendo identificados los errores, ahora, ¿cómo hacemos para implementar un plan de comunicación? Entonces, para esto le damos 6 pasos de los que ya Natalia les va a contar un poco. Bueno, Juan Pablo, yo aprovecho antes de que pasemos al próximo tema, quisiera preguntarle a los participantes si en las asociaciones en las que ellos trabajan ya han implementado un plan de comunicación y si lo han hecho, cuáles son los errores que han cometido o cosas que han pasado. Sería interesante también conocer este punto de vista. Entonces, si nos pueden compartir esta experiencia vía el chat, sería perfecto. Si se sienten identificados con estos errores que hemos nombrado, puede que tengan errores que ustedes crean a nivel de comunicación que no hemos nombrado y que también sean muy pertinentes, ¿no? Entonces,
como lo decíamos al inicio, todas las asociaciones realmente van a funcionar de una manera diferente, todos tienen prioridades diferentes y justamente también errores diferentes. Entonces, bueno, si pueden compartirnos algunos ejemplos, nosotros también muy contentos. Sí, bueno, esperemos unos segundos. Hay personas que están escribiendo. Dale. Ok, bueno, bueno, Eduardo nos dice, es complicado que todos los departamentos mantengan el mismo ritmo editorial. Se desequilibra la producción entre unos departamentos y otros. Sí, es cierto porque igual, digamos que a veces cuando estamos en no todas las asociaciones, de hecho, cuentan con un departamento de comunicación, ¿no? Y cuando no existe este departamento de comunicación, son otras áreas que van a asumir este rol y obviamente pueden darse el caso que no se tenga en cuenta las opiniones de los otros departamentos o las necesidades de comunicación que ellos tienen. Entonces sí puede haber un desequilibrio porque vamos a comunicar sobre unos temas que nosotros consideramos que son importantes, pero como no tenemos en cuenta los otros miembros de mis colegas, los colaboradores de otras áreas, pues no hay este equilibrio efectivamente. Eduardo también nos dice, no todos informan con la misma asiduidad ni dan la misma cantidad de información. Sí, es verdad, hay unos que de pronto les interesaría comunicar y no lo hacen o por falta de tiempo o porque consideran que no es el rol que tienen. Y es cierto que es importante que en una asociación no solamente comuniquemos desde el departamento de comunicación o desde la parte directiva, sino que también las otras áreas entren a comunicar y que, por ejemplo, los socios también se conviertan en actores de la información. Demos un segundo, Juan Pablo Almudena está escribiendo y ya pasamos al siguiente tema. Claro que sí, súper importante lo que decimos, porque, o sea, yo he hablado con asociaciones, por ejemplo, que funcionan de verdad de maneras muy diferentes. Hay asociaciones que tienen, no sé, 700 personas asociadas de diferentes empresas. La comunicación va a ser muy diferente a una asociación, perdón, que agrupe a 5 empresas del sector que requieren compartir conocimiento. O, por ejemplo, una asociación que agrupe empresas que son competidoras entre sí. Entonces, va a funcionar muy diferente la comunicación con una asociación justamente que tenga empresas competidoras. Las empresas competidoras no van a poder compartir información sensible, mientras que en otra asociación que agrupa, por ejemplo, no sé, médicos, sí podría ser interesante que los médicos compartan entre sí tendencias, artículos médicos, artículos científicos. Entonces, es interesante. No todo aplica para todas. Lo que sí estamos seguros es que, pues, sí, una asociación representa los intereses de cierto grupo de empresas o personas. Entonces, muy pertinente lo que dices. Bueno, hay varios comentarios, entonces, Almudena, gracias por todos sus comentarios, es súper genial cuando las personas participan. Dice, muchos asociados aún no, no les interesa demasiado las redes sociales y se pierden en los mensajes. Sí, adicionalmente porque digamos que las redes sociales es más comunicación externa, pero cuando ellos ya se convierten en miembros de la asociación, tenemos que implementar canales que sean más internos para comunicar con ellos. Digamos que las redes sociales son bien para comunicar sobre los eventos, para ir a buscar más socios, más miembros, nuevos socios para la asociación, pero hay que tener otros canales de comunicación que son más internos para acercarnos y generar ese sentido de pertenencia. Carolina nos dice, llevo un año como responsable en la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunidad de Madrid y en mi opinión el reto más grande que se me ha presentado no tiene que ver con mi planificación, ejecución ni resultados. Para mí el reto es intentar trasladar a los demás la importancia que tiene la comunicación en una empresa y que cuanto más involucremos a todos y cada uno de los departamentos internos o clientes, el resultado será top si lo conseguimos. Sí, esto es muy cierto. Es un tema que es muy seguido lo que pasa, porque de hecho, por ejemplo, si hablamos de los socios, digamos que los socios tienen otras cosas adicionales a la asociación. Entonces, nada más que los socios a veces es difícil movilizarlos y animar a la comunidad de socios.
Pero adicionalmente, a nivel interno, las personas a veces no se dan cuenta de la importancia de la comunicación y digamos que un aliado muy importante para esto, no sé, Carolina, yo me imagino que tú lo has hecho, es movilizar al equipo, al comité directivo, como voceros, personas que van a aportar la información y digamos que incluir a las personas en este plan editorial. Entonces, digamos que si hacemos el plan de comunicación por el año, digamos que todos los meses podemos hacer un pequeño comité editorial y reunir diferentes personas de diferentes áreas para hacer este plan. Noelia nos dice, hay asociaciones muy pequeñas con poca estructura y poco personal, en las que una misma persona ya la gestión y la comunicación. Es complicarlo, llevarlo al día. Si esto sí es verdad, y digamos que en una asociación pequeña lo importante es de pronto no solo responsabilizar a una persona, sino crear un comité de trabajo para la comunicación. Y entonces dar como roles en ese comité y para poder animar rápidamente nuestros asociados y todas las partes interesadas. Otra cosa interesante, yo pienso en ese aspecto, también puede ser apoyarse tecnología, es decir, no necesitamos 5 personas para hacer un trabajo con el cual una persona podría hacerlo gracias a la automatización, por ejemplo, gracias a una intranet, un área privada. A nosotros nos gusta siempre impulsar el hecho de la tecnología porque nos hemos dado cuenta que gracias a herramientas tecnológicas se puede facilitar realmente mucho el día a día y la labor de comunicación, por ejemplo, de cómo contactar a las personas, de cómo hacer, enviarles recordatorios, o mismo, por ejemplo, cómo planificar un evento. Planificar un evento no es tan fácil, pero si utilizamos tecnología para organizar el evento, para que nos llegue automáticamente la lista de personas que van a participar, para que le podamos enviar un recordatorio a las personas antes del evento, contar con su asistencia. Esto realmente puede facilitar en el caso de que, pues de que no tengamos tanto personal, tantas personas disponibles para estas tareas, mejor dicho. Sí, muy cierto el tema de utilizar las herramientas digitales colaborativas para avanzar y que sea más fácil este proceso de gestión de la comunicación. Carolina nos dice igualmente, es interesante que todos los que trabajamos en esto no nos desanimamos. Sí, es muy cierto. Y sobre todo, es por esto que es importante en estos espacios como los webinarios, los seminarios y en los eventos que son de la comunicación, participar e intercambiar, porque en este momento nos damos cuenta que todas las diferentes problemáticas que tienen las asociaciones y este es un espacio para intercambiar sobre la experiencia de cada una. Carolina igualmente nos dice, intentemos enamorar a los integrantes del comité asociados y demostremos con resultados que cada acción, plan, estrategia es importante y el por qué. Sí, esto lo vamos a ver ahorita en el plan de comunicación y es el tema de medir y seguir los resultados. Sin más preámbulos, sigamos con el siguiente tema, cómo implementar un plan de comunicación. Bueno, digamos que hemos establecido 6 etapas. La primera es realizar un diagnóstico. La segunda, hablamos de definir objetivos de comunicación. El tercero es determinar las estrategias para alcanzar precisamente esos objetivos. El cuarto es eliminar los canales de comunicación. Quinto, un calendario editorial. Y por último, la definición de esos indicadores para evaluar el plan de comunicación. Si hablamos del primer tema, realizar un diagnóstico, digamos que es importante identificar o analizar la situación actual de la empresa. Analizarla o decir qué está funcionando y qué no está funcionando. Pero ¿qué tenemos que analizar? Digamos que tenemos que analizar. Primero es muy importante y sobre todo en las asociaciones el tema de las partes interesadas. Entonces, para esto podemos empezar por hacer una cartografía de las partes interesadas y en la cual vamos a identificar quiénes son nuestras partes interesadas, cuáles son los intereses y necesidades que ellos tienen. También, digamos que podemos hacer en este diagnóstico, ir a hacer entrevistas, encuestas y elementos que nos permitan recolectar información y obtener, sobre todo lo más importante, obtener el feedback
de nuestros asociados y de todas esas partes interesadas para saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Adicionalmente, porque nosotros podemos tener una perspectiva y decir lo que no funciona es esto, lo que debemos priorizar en el plan de comunicación es esto, pero cuando vamos y hablamos con nuestras partes interesadas nos damos cuenta que en realidad las necesidades que ellos tienen son otras y que las problemáticas de comunicación que hay son otras. Entonces, por esto es importante ir y relacionarse, ir a hablar con las partes interesadas. Entonces, recordemos quiénes son las partes interesadas de una asociación. Entonces, digamos, los aliados, los colaboradores, los asociados que son miembros, que pagan la membresía para pertenecer a la asociación. Y bueno, pueden haber otras partes interesadas dependiendo de la asociación. Adicionalmente de esto, tenemos que evaluar los canales de comunicación con los que contamos actualmente. Entonces, con estos canales, ¿qué necesitamos saber? Es que la pregunta que debemos hacernos es que realmente el canal de comunicación que yo puse en marcha con este tipo de parte interesada es el canal indicado. Nosotros, por ejemplo, hacemos parte de asociaciones, de empresas. Y nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros los hemos visto como miembros de esa asociación que falta un poco de contacto humano y que realmente la forma principal que comunican con nosotros como socios son el correo electrónico. Entonces, por ejemplo, para nosotros es un poco decepción, tenemos un poco de decepción, por ejemplo, porque decimos, bueno, pero cuando me escuchan, cuando yo necesito comunicar porque yo quiero hacer cosas en la asociación y pues realmente no tenemos como ese canal para poder decir y expresar esas necesidades. Entonces, realmente tenemos que identificar cuáles son los mejores, si los canales actuales que tenemos son los mejores para cada audiencia objetivo y si funcionan, pues dejarlos, mirar qué podemos mejorar, pero si no, empezar a buscar otras herramientas para poder comunicar con estas partes interesadas. Luego, cuando ya tenemos este análisis, digamos, este diagnóstico, vamos a priorizar. Y de acuerdo, podemos determinar cuáles son los aspectos comunes entre esas partes interesadas, esas necesidades que son comunes, y luego mirar, de acuerdo a la audiencia objetivo, cuáles son esas necesidades prioritarias a las que tenemos que responder como asociación. Y a partir de esto es que vamos a definir los objetivos de comunicación. Entonces, estos objetivos de comunicación responden a esas necesidades y digamos que la idea no es tener 20 objetivos, sino digamos que nos fijamos un plan de comunicación anual y digamos que vamos a responder a los 3 principales objetivos que hemos establecido como prioritarios. La idea es establecer objetivos que sean específicos y que sean fáciles, que podamos alcanzarlos, que sean realistas, pero adicionalmente bien definirlos, porque a veces digamos que podemos darnos como objetivo mejorar la comunicación en la asociación, pero realmente esto no es nada específico y bueno, es muy general. Entonces la idea es que sean realmente objetivos específicos, decir, por ejemplo, mejorar el nivel de participación de los socios en los eventos de la organización en 2024. Entonces, ahí digamos que podemos medir ese objetivo porque sabemos, podemos poner un indicador diciendo cuántas personas participaron en cada uno de los eventos y con respecto al 100% de nuestros socios, cuántos participaron durante todo el año y sacar una media y decir, podemos evaluar ese objetivo si lo logramos o no. La tercera parte es, a partir de la definición de esos objetivos, vamos a establecer estrategias para alcanzarlos. Entonces, digamos que las estrategias es el cómo vamos a lograr esos objetivos. Entonces, digamos, si vuelvo a mi ejemplo de cómo incrementar la participación de los socios en los eventos de 2024 en nuestra asociación, digamos que el cómo, la estrategia sería... entonces dijimos, bueno, me vuelvo a mi pregunta, a mi objetivo, ¿cómo incrementar la participación? Entonces, por ejemplo, una de las estrategias que voy a implementar es el control, por ejemplo, tener una herramienta que me permita enviar la invitación y enviar recordatorios para alertar a los participantes, a las personas que se inscribieron, que el evento se va a dar a cabo. Entonces, por ejemplo, eso puede ser una estrategia.
Hay diferentes tipos de estrategias, con respecto a los canales, con respecto al tipo de comunicación, con respecto a muchas cosas. Entonces, digamos que esto es importante, las estrategias dependen de los objetivos que hemos planificado. Bueno, Juan Pablo, te doy la palabra para las otras tres etapas. Bueno, la cuarta etapa que nosotros hemos identificado importante en cómo implementar el plan de comunicación justamente es con respecto a los canales de comunicación. Ya hemos ido hablando un poco sobre eso durante el webinario, pero pensamos que esto es clave justamente para hacer, digamos, que la comunicación sea más efectiva y haya un mayor impacto en cómo nos comunicamos con nuestros asociados. Entonces, bueno, nosotros les hemos dado varios ejemplos de canales de comunicación, pueden ser correos electrónicos con boletines, pueden ser una intranet, puede ser un área privada. Nosotros, personalmente, lo que creemos que más puede funcionar, y les vamos a hablar ahorita del tema, es que sea un espacio que permita también la colaboración, que sea un canal de comunicación eficaz y funcional, pero que también combine diferentes herramientas de comunicación, tanto en tiempo real como en asincrónico, pero que sea en la misma plataforma. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a seleccionar un canal de comunicación que sea apropiado para llegar a nuestro público, este debería ser un canal en el cual pueda haber, por ejemplo, contacto directo con nuestros asociados, que yo les pueda enviar un mensaje, por ejemplo, por medio de Messenger, que haya grupos, por ejemplo, en el cual yo pueda colaborar y yo pueda filtrar fácilmente hacia quién va la información. Si yo tengo 1000 personas a quienes voy a enviar un comunicado, pero yo quiero enviarle un comunicado diferente a 500, a otras 100, otro comunicado, etcétera. Este proceso, pues debe ser fácil. Yo puedo seleccionar fácilmente, ok, tengo un grupo con 500 personas, otro grupo con 150 o lo que sea, pero que yo pueda filtrar fácilmente hacia quién va la información. De igual manera, lo que nosotros recomendamos es que este canal tenga opciones, por ejemplo, como videoconferencias, que tenga, por ejemplo, calendarios, que permita justamente aprovechar la tecnología. Es decir, que podamos, si vamos a crear un evento para el próximo mes, que este evento quede fácilmente integrado al calendario de los que van a participar y que no nosotros tengamos como asociación que estar enviando recordatorios todo el tiempo o que al menos podamos automatizar estos recordatorios. Bueno, ¿qué recomendamos también en este tipo de herramienta que, digamos, que combina varias aplicaciones, que soporte diferentes tipos de contenidos? Por ejemplo, artículos, eventos, como ya les hemos dicho, sondeos, preguntas, encuestas, hay muchos ejemplos, videos, pero que tenga diferentes formatos. Otro factor clave, que tenga notificaciones. De nada sirve que yo dure mucho tiempo reuniendo información súper interesante, súper importante para mis asociados, si en el momento en el que yo lo envío por mi canal de comunicación preferido, las personas no van a ser notificadas y no van a recibir, digamos que, alguna manera de notificación, algún tipo de notificación, perdón, de que yo le envíe el contenido, porque pues no va a servir para nada, la persona no lo va a consumir, no lo va a leer. Y bueno, ya por último, lo que nosotros recomendamos es que este canal de comunicación sea en tiempo real, el Messenger, por ejemplo, pero también asincrónico, es decir, que si yo te publico información y yo recibo un nuevo socio, porque la idea es que las asociaciones van creciendo, entonces yo recibo un nuevo socio, la idea es que esta persona nueva que entre pueda encontrar fácilmente la información que fue publicada antes de que él llegara. ¿Qué ocurre con los correos electrónicos? Pues la persona que llega nueva, pues la persona no se va a poner a revisar, digamos, un correo electrónico de info arroba la asociación para mirar todo lo que ha sido publicado en los últimos años, pues porque no es efectivo y va a tomar mucho tiempo. Pero si la persona encuentra un resumen de todo lo importante en un solo espacio, sea una intranet, un sitio web, un CRM, un área privada, pues ya va a estar notificado y ya va a estar actualizado lo que ha pasado en la asociación. Entonces, esto es para darles un ejemplo de canales de comunicación que pueden ser ideales. El quinto paso, la quinta etapa que nosotros creemos que es muy importante y ya hemos hablado también un poco, es establecer el calendario editorial. Ya les hablamos durante los errores, esto es un grave error no tener un calendario editorial. Y para completar lo que hemos dicho del calendario, lo que nosotros recomendamos incluir en este calendario son las actividades, las fechas, los horarios, las personas que son responsables de las diferentes actividades,
las personas que hacen parte de la junta directiva de la asociación o las que hacen parte del equipo de la asociación. Por ejemplo, los recursos necesarios para cada acción en particular de las actividades del calendario. Entonces, la idea es tener también, idealmente, una herramienta que permita organizar este calendario editorial fácilmente. Que, por ejemplo, las demás personas pueden tener acceso fácil y que sea fácil de estructurar, que no tome mucho tiempo. Y bueno, ya la sexta etapa, que es la última etapa que nosotros hemos definido para implementar ese plan de comunicación, son los indicadores. De nada sirve tener un plan de comunicación súper bien implementado, súper funcional, con los mejores canales de comunicación, si no hay maneras de medirlo, si no hay maneras de medir qué tanto se ha mejorado la comunicación o qué tanto ha empeorado la comunicación. Entonces, es importante tener un sistema de KPIs, de indicadores, que nos permitan evaluar y medir el impacto y la eficacia de la comunicación para detectar justamente las áreas de mejora y las buenas prácticas. Que nosotros podamos saber, por ejemplo, nuestros socios están abriendo la información, están interactuando entre ellos, por ejemplo, o si la asociación tiene empresas competidoras, pues no están interactuando, pero están abriendo la información, están dando, por ejemplo, están descargando la información, cuánto tiempo duran en nuestro medio de comunicación preferido, qué es lo que ellos piensan de este canal de comunicación, lo que decía Natalia ahorita, es decir, nosotros podemos teóricamente estar seguros que tenemos el mejor canal de comunicación, pero puede que cuando hablemos con los adheridos, con los socios, nos digan, no, es que ese canal no me gusta simplemente, pero necesitamos tener una manera de conocer el feedback de nuestros adheridos. Entonces, es muy importante que tengamos un sistema que nos permita tener indicadores KPIs. Estas son las etapas, como ya les hemos dicho, depende mucho del tipo de asociación con la que estemos implementando el plan, ¿no? Pero a nivel general pensamos que esto es un plan que es fácil de seguir, fácil de establecer y que funciona para la mayoría de asociaciones. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Nosotros como empresa, como les contaba al inicio del webinario, nosotros creemos que la tecnología es súper útil para mejorar estos planes de comunicación y sobre todo manteniendo la parte humana en la tecnología, no solamente automatizando y ya, sino manteniendo la parte humana que pensamos, porque lo hemos vivido perteneciendo a asociaciones, que es lo más importante, tener contacto con un humano. Entonces, para eso, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros como Jamespot, ¿qué hacemos? Justamente tenemos herramientas tecnológicas que facilitan estos procesos sin dejar de lado la parte humana. Entonces, acá les hemos listado algunos de los productos que tenemos hoy en día. El que más recomendamos, el que creemos que es más útil para mejorar justamente esta parte de comunicación, es el área privada colaborativa. ¿Qué es un área privada colaborativa? Básicamente es un espacio que se integra fácilmente al sitio web de la asociación a través de un botón y los asociados van a ingresar con su correo y contraseña. Muchos de ustedes ya tienen un área privada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor agregado? Nuestra área privada no solamente permite centralizar la información, que es muy importante para mantenerla actualizada, pero también permite la colaboración entre sus asociados. Entonces, ya no solamente es enviar correos, enviar boletines, enviar newsletters, sino que es un espacio que integra muchas de las funcionalidades de las que hemos hablado hoy, la parte de colaboración, la parte de organización de eventos, de actividades, calendario editorial, que se pueda sincronizar con calendarios, por ejemplo, en un solo espacio. Entonces, en esta área privada colaborativa, la persona que está a cargo de enviar los newsletters va a ganar mucho tiempo simplemente estructurando todo en el mismo lugar, que se pueda comunicar más fácilmente con los adheridos, seleccionar los tiempos en los cuales se va a enviar información y sobre todo, por ejemplo, no perder tiempo estructurando newsletters que a veces las personas no van a recibir o no van a leer. Entonces nosotros, ¿qué recomendamos? Nos recomendamos que se utilice la herramienta de una manera continua, es decir, que una herramienta no va a ser la solución de todos los errores, de todos los problemas, sino es utilizada adecuadamente. Entonces la idea es incluir justamente a los asociados, explicarles realmente cuáles son los beneficios de estar conectados entre ellos, pero también con la parte administrativa de la asociación,
por ejemplo, compartiendo proyectos, compartiendo iniciativas en el sector, conectando con los demás asociados, generando una comunidad, la cual ustedes como asociación representan. Entonces, bueno, acá les estamos dando, digamos que una parte superficial de lo que es ya, como les he dicho varias veces, depende mucho de la asociación, para lo cual podemos hablar después ya de manera personalizada, pero esta es la primera herramienta que nosotros tenemos desarrollada, una herramienta que se personaliza fácilmente. La segunda herramienta, que por ejemplo es ya para una asociación que pues simplemente tiene empresas que no es necesario que colaboren, no es necesario que compartan proyectos, iniciativas, va a ser una intranet. Entonces es una intranet personalizable en la cual se centraliza los documentos, la información, los eventos, pero pues no va a haber esta parte de colaboración. Entonces también se integra el sitio web, también es súper útil para este tipo de asociaciones que ya requieres información descendente. Otro tipo de asociaciones les va muy bien con las dos, tener los beneficios tanto del área privada colaborativa como una intranet se combinan, son modulares fácilmente, entonces se pueden aprovechar los beneficios de la información en tiempo real, pero también la información asincrónica. Y bueno, ya por último contarles, también tenemos nosotros un servicio de metaverso súper interesante, por ejemplo, para sus eventos de networking en la asociación. Por ejemplo, si ustedes tienen asociados en diferentes partes de España, nosotros lo que hacemos es que ponemos a disposición un lugar en el metaverso en el cual se pueden conectar todos los asociados, compartir, hacer networking, perdón, y por ejemplo tener conferencias o eventos. Estamos encantados de poder hablar con ustedes en persona. Ya hemos hablado con algunos de ustedes, entonces la idea es que, bueno, para cada asociación va a ser diferente. Entonces, pues posterior podremos organizar reuniones individuales. Y bueno, Bueno, Juan, ¿te parece que sí, que antes de pasar a las preguntas podemos dar rápidamente, digamos, 5 minutos para dar algunos ejemplos de los usos que hacen de estos productos las asociaciones? Por ejemplo, yo como acompaño a los clientes para la implementación de la área privada colaborativa o la intranet en las asociaciones, por ejemplo, tengo clientes que utilizan, por ejemplo, esta área privada colaborativa para estructurar el networking. Digamos que, por ejemplo, en empresas, en asociaciones que tienen empresas como socios, utilizan el directorio de empresas. Entonces, digamos que en la plataforma hay un lugar donde están todas las empresas, entramos en la empresa, encontramos toda la información de la empresa, los enlaces que son claves y adicionalmente las personas, los miembros de la empresa que están en la plataforma y así las personas pueden contactar a esos miembros de otras empresas. Ese es uno de los usos. El otro uso es el anuario de contactos. Cuando son asociaciones, bueno, las asociaciones que tienen empresas también utilizan ese anuario de contactos o directorio de contactos para conectarse con otros miembros de la asociación. Adicionalmente, van a utilizar, por ejemplo, el Messenger para comunicar directamente con otro miembro. Pueden contactar también con la asociación y escribirle un mensaje directo si tienen alguna pregunta. Entonces, esto humaniza un poco más el intercambio que un correo electrónico. También ellos utilizan lo que llamamos nosotros los grupos de colaboración. Entonces, digamos que en una asociación, como les decía, hay diferentes partes interesadas y lo interesante en un área privada colaborativa es que podemos tener en un mismo espacio a todas nuestras audiencias objetivos y con grupos diferentes a los que dependiendo si somos socios, si somos aliados, si somos colaboradores, vamos a pertenecer a unos grupos y a otros no. Entonces va a permitir esta herramienta segmentar las audiencias, poder comunicar, va a facilitar los intercambios con cada una de estas audiencias pero va a favorizar al mismo tiempo la colaboración. No sé si, por ejemplo, bueno, también tenemos en el caso de la intranet, lo van a utilizar más las asociaciones para la comunicación descendente. Entonces van a tener una página de inicio con los enlaces importantes de la asociación, con, por ejemplo, una sección de noticias, los eventos, un calendario con los eventos, y es básicamente esto. Y digamos que hay otras asociaciones que tienen los dos porque es importante para ellos. La comunicación descendente para comunicar sobre toda la parte organizacional y tienen la parte colaborativa, el área privada colaborativa tienen los dos, es lo que llamamos Smart Place nosotros,
para generar esos grupos de discusión y de colaboración. Y bueno, ya Jens Brundtland, el metaverso, es más para el caso de networking, para los eventos, cuando tenemos eventos en línea, los hacen en este espacio. No sé, Juan, ¿tú ves otros usos de las asociaciones para estas herramientas? Sí, no, yo lo que he visto mucho es que cada asociación, es decir, lo importante es que cada asociación pueda realmente utilizar las aplicaciones pertinentes para cada caso. Entonces, por ejemplo, he visto mucho que hay asociaciones que utilizan mucho una aplicación de newsletter, que lo que hace es, por ejemplo, resumir todo lo que se ha publicado en la semana y enviarlo automáticamente a los asociados. Entonces, esto facilita el tiempo. Pero hay otras asociaciones que simplemente no utilizan la newsletter, sino que se centran, por ejemplo, en otras de las aplicaciones, como por ejemplo, como lo decías tú, los calendarios o los directorios de empresas, de usuarios. Eh, es interesante porque no toda área privada es igual. Es decir, toda área privada, yo siento que Es cambia un poco personalizable. la manera, se personaliza y cambia un poco la manera de los usos que se le da. Entonces, de nuevo, nosotros lo que intentamos con ese tipo de webinarios es atacar la mayor parte de lo que son las asociaciones, entre comillas, pero en realidad cada asociación va a manejar la comunicación de manera diferente. Y nosotros lo que los invitamos realmente a hacer es a seguir estos pasos que les hemos aconsejado y realmente escoger los canales de comunicación más pertinentes, que es lo que más les funciona para comunicar y de la mejor, de la manera más eficaz. Entonces, nosotros les damos algunos ejemplos de canales de comunicación, los que nosotros utilizamos, pero depende, pero yo pienso que primero tiene que haber un diagnóstico para justamente tomar esta decisión. Sí. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna ¿Pasamos a duda. las preguntas? Sí, ya creo que se nos va a acabar el tiempo. No sé si tengan preguntas sobre este webinario. Estamos encantados de contar con su opinión y de resolver sus dudas. Sí, también sí nos pueden comentar sobre la experiencia que tienen, cuáles son los canales de comunicación que han implementado en sus asociaciones y cómo les ha ido en este tema. Ok, Eduardo nos dice, chicos, muchísimas gracias por la ponencia, muy claro y bien estructurada. Lo siento, pero me tengo que ir. Bueno, Eduardo, muchas gracias por asistir. Fue un gusto compartir contigo y gracias por tu participación. Gracias, Eduardo. Bueno, a ver, es que hay preguntas, de pronto algo que les interese saber sobre la experiencia que podemos tener nosotros sobre otras asociaciones, el tema de la comunicación, la colaboración. Bueno, demos unos segundos porque están escribiendo. Ok, Carolina nos dice, yo utilizo un CRM interno y hacemos todas las labores de comunicación desde allí. Bueno, Carolina, interesante el tema del CRM. Ustedes, por ejemplo, nos puedes dar ejemplos de usos, de cómo lo usan, cuáles son las aplicaciones que tienen en un CRM. Porque digamos que nosotros, bueno, no sé, Juan, tú de pronto tienes más experiencia en el tema. Bueno, Carolina nos dice que lo utilizan para enviar newsletters, social media y formularios de respuesta. Todo está allí. Ok, y para un tema más de colaboración, por ejemplo, si hay proyectos entre los miembros de la asociación y eso, ¿cómo lo manejan? Ok, las redes sociales. Digamos que entonces es más como un manejo de comunicación externa, pero ya, por ejemplo, cuando ya las personas pertenecen a la asociación, ¿cómo hacen? Sí, bueno, yo me pregunto por la colaboración. Sí, digamos que, por ejemplo, si la idea, lo que hablamos precisamente ahorita, que es importante para poder motivar a las personas, hay que incluirlas en todo el proceso, ¿cierto? Entonces, la idea, la invitación también de este webinar es que los socios, las partes interesadas, digamos, tienen que participar en la construcción de este plan de comunicación. Es importante no solo en la parte de diagnóstico, sino también podemos incluirlos en la parte de ideación de nuestros objetivos y estrategias. Entonces podemos hacer perfectamente un brainstorming.
Entonces, digamos que en estas etapas, ¿qué herramientas? Bueno, por ejemplo, nosotros contamos con tableros de proyectos ágiles en los que hay las acciones y se pueden desplazar las cartas. Hay un grupo de colaboración entre las personas que van a poder discutir y dar ideas, y hay las herramientas de videoconferencia internamente en la plataforma para colaborar y poder sacar las ideas. Bueno, Carolina dice, la comunicación con nuestras empresas asociadas se realiza a través de múltiples canales y están todas en el CRM interno. Ok, perfecto. Muchas gracias, Carolina. Sí, No sé si hay otras preguntas. súper interesante. Cada asociación lo maneja de manera diferente. En este caso, Carolina, todo lo tiene centralizado en esta herramienta. En el CRM. Súper interesante ver estos casos de uso. Em, no sé si tengan otras preguntas o otros comentarios a hacer. Em, Nosotros los invitamos también a nuestro blog. Tenemos también artículos de comunicación que estamos publicando, justamente cómo crear planes de comunicación en las asociaciones, cómo sacarles provecho y demás. Entonces los invitamos a descargar este contenido completamente gratuito, para que tengan más información de lo que hemos ido hablando hoy y lo que vamos a seguir hablando en en los próximos meses. Sí, perfecto. Bueno, Carolina está escribiendo, demos unos segundos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu participación. Muy interesante todos los comentarios que nos has dado. Bueno, digamos que entonces pasemos terminado las preguntas y respuestas. No duden si desean una demostración, contactarnos vía la página web jamespot.es si desean una demostración. Adicionalmente, en el sitio web pueden inscribirse para tener una plataforma de test y probar lo que pueden hacer con la plataforma colaborativa. Y si no, también tenemos un metaverso para poder discutir, Jamespotland. Muchas gracias a todos. Juan, no sé si quieres agregar algo adicional. No, les agradezco mucho a todos la participación y esperamos verlos pronto. Seguramente vamos a seguir haciendo muchos webinarios muy interesantes y bueno, están súper invitados también a participar. Entonces, Claro que sí. agradecemos. Para los nuevos webinarios solo tienen que seguirnos en LinkedIn, Jamespot de España, y allí encontrarán el webinario del mes. Adicionalmente, todos los contenidos que compartimos relacionados a la comunicación y colaboración. Muchas gracias por la participación. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.